Criptozoología, un análisis holístico. La criptozoología es el estudio de animales cuya existencia no ha sido confirmada científicamente, conocidos como críptidos. Aunque no es considerada una ciencia formal, es un campo que genera gran interés debido a la fascinación por criaturas misteriosas como el yeti, el monstruo del lago Ness y el chupacabras. A continuación, se explora la criptozoología desde diferentes perspectivas. La criptozoología proviene de las palabras griegas criptos, oculto, y zoología, estudio de los animales. Su objetivo es descubrir y estudiar especies animales no reconocidas por la ciencia convencional, conocidas como críptidos. Los criptozoólogos se enfocan en documentar informes de testigos, investigar leyendas y buscar pruebas físicas como huellas, restos biológicos o fotografías de criaturas como el Bigfoot, Mokombambi y el Kraken. Aunque la criptozoología como campo estructurado se popularizó en el siglo XX, la búsqueda de criaturas misteriosas tiene raíces antiguas. Civilizaciones de todo el mundo han contado historias de seres fantásticos, algunos basados en avistamientos de animales reales que fueron malinterpretados o exagerados. En el siglo XIX, exploradores europeos comenzaron a investigar relatos indígenas sobre criaturas desconocidas, lo que ayudó a formalizar el estudio de estas especies ocultas. Ejemplos incluyen el descubrimiento de animales que anteriormente se consideraban míticos, como el okapi, descubierto en 1901, y el calamar gigante. La criptozoología no sigue los métodos rigurosos de las ciencias empíricas. En lugar de utilizar experimentos controlados o datos cuantificables, los criptozoólogos se basan en testimonios, relatos orales y pruebas anecdóticas, lo que limita la credibilidad científica de sus hallazgos. Muchos informes de críptidos provienen de avistamientos personales que carecen de evidencia física verificable. Sin embargo, los criptozoólogos a menudo investigan patrones recurrentes en los informes, buscando similitudes que podrían sugerir la existencia de una especie desconocida. En años recientes, el uso de tecnología avanzada, como cámaras de vigilancia, drones y análisis de ADN ambiental, EDNA, ha permitido a los investigadores examinar lugares remotos en busca de pruebas de críptidos. Algunos de los críptidos más famosos y estudiados en la criptozoología son Bigfoot o Sasquatch, una criatura humanoide gigante, peluda y bípeda, reportada en Norteamérica, particularmente en el noroeste de Estados Unidos y Canadá. Aunque hay miles de avistamientos, nunca se ha capturado un espécimen. Yeti, similar a Bigfoot, pero ubicado en el Himalaya. Es conocido en la cultura local como el abominable hombre de las nieves. Muchas expediciones han intentado encontrarlo, pero las pruebas siguen siendo esquivas. Monstruo del lago Ness, una criatura acuática supuestamente habitante del lago Ness en Escocia. Se ha popularizado desde 1930, pero los estudios científicos y búsquedas con sonar no han logrado confirmar su existencia. Chupacabras, reportado principalmente en América Latina y Estados Unidos, se dice que esta criatura ataca al ganado, drenando su sangre. A menudo descrito como una criatura reptiliana o canina, no hay pruebas concluyentes sobre su existencia. Mokele-mbembe, una criatura similar a un dinosaurio, reportada en la cuenca del Congo. Descrito como un animal parecido a un saurópodo, algunos lo consideran un fósil viviente. Las leyendas de críptidos están profundamente arraigadas en las culturas de todo el mundo. Estas criaturas a menudo reflejan las ansiedades, miedos y creencias de las sociedades que las originaron. Por ejemplo, el chupacabra surgió en Puerto Rico en los años 90, un momento de inestabilidad política y económica. Muchas culturas indígenas tienen mitologías sobre criaturas crípticas y los criptozoólogos frecuentemente estudian estos relatos orales como base para sus investigaciones. En algunas sociedades, los críptidos no son vistos como seres sobrenaturales, sino como animales que han logrado mantenerse ocultos a la ciencia moderna. El estudio de la criptozoología también toca aspectos psicológicos. La pareidolia, la tendencia humana a ver patrones donde no existen, puede explicar por qué las personas a menudo interpretan sombras o formas indistintas como críptidos. Además, la atracción hacia lo desconocido puede estar vinculada a una forma de escapismo o necesidad de creer en algo más allá de lo cotidiano. La búsqueda de críptidos ofrece una especie de aventura moderna en un mundo donde la mayoría de las regiones geográficas ya han sido exploradas.
Los efectos sociales como el fenómeno de avistamientos colectivos también juegan un papel en la psicología detrás de los reportes de críptidos. Los testigos pueden verse influenciados por historias previas o rumores locales. La criptozoología ha tenido una relación difícil con la ciencia convencional. Mientras algunos científicos desestiman completamente el campo, otros creen que la investigación criptozoológica podría ser útil para descubrir nuevas especies, aunque en términos generales, la falta de evidencia científica sólida debilita sus postulados. Los descubrimientos de animales considerados mitológicos, como el calamar gigante y el celacanto, han dado cierta credibilidad a la posibilidad de que críptidos desconocidos existan en áreas inexploradas o poco estudiadas del planeta. Los críptidos han sido adoptados como parte de la cultura popular, apareciendo en películas, literatura y programas de televisión. Series como Los Expedientes X y documentales sobre misterios inspiran tanto al público como a los investigadores a continuar explorando el tema. En algunas comunidades, la creencia en críptidos como el Mokele Mbembe o el Yeti tiene un valor turístico importante. Por ejemplo, el lago Ness en Escocia ha explotado comercialmente el mito del monstruo, atrayendo turistas de todo el mundo. Los críticos de la criptozoología argumentan que la mayoría de los casos carecen de evidencia científica concreta. Muchos avistamientos de críptidos son atribuidos a errores de identificación de animales conocidos, fraudes o engaños. Los fraudes han sido frecuentes en el campo, desde huellas falsas de Bigfoot hasta supuestas fotografías del monstruo del lago Ness que luego se han revelado como fabricaciones. Estos casos han dañado la reputación del campo. Además, los criptozoólogos han sido criticados por no seguir los principios del método científico. En lugar de intentar refutar sus teorías, suelen buscar evidencia que apoye sus creencias. Con el avance de tecnologías de vigilancia y biología molecular, como el análisis de ADN ambiental, EDNA, es posible que en el futuro se resuelvan algunos de los misterios en torno a los críptidos. Esta técnica permite detectar rastros de ADN en cuerpos de agua, suelos y otras superficies sin necesidad de capturar a la criatura directamente. Sin embargo, aunque la ciencia siga avanzando, la criptozoología probablemente seguirá fascinando a la gente debido a su mezcla de mito, misterio y ciencia, representando un área donde lo desconocido aún tiene cabida. La criptozoología sigue siendo un campo intrigante que explora los límites de lo desconocido. Si bien no ha logrado reconocimiento dentro de la ciencia oficial, sigue cautivando la imaginación del público en todo el mundo. La coexistencia de mitos, relatos orales y testimonios con la búsqueda de pruebas físicas convierte a la criptozoología en un fenómeno cultural que va más allá de lo puramente científico, representando la fascinación humana con lo misterioso y lo inexplorado.